Mateo capítulo 25 versos 31 en adelante. Hoy quiero compartir el tema diseñados para buenas obras. ¿Cuál es el tema? Diseñados para buenas obras. La palabra de Dios dice que Dios nos diseñó para buenas obras. En esta porción que nosotros leemos de las Escrituras, el cual la misma Biblia le titula El juicio de las naciones, encontramos algo muy interesante y tiene que ver con obras. Jesús habló de las obras que hacen la diferencia entre unos y otros en el día del juicio de las naciones. Y es muy interesante porque nos dice que, de acuerdo a esta manera de enseñar de Jesucristo, ya que él enseñaba en parábolas, nos explica claramente desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Cristo, quiénes tendrían el derecho de ser salvos y quiénes no tendrían ese derecho, o quiénes entrarían a la condenación eterna y quiénes entrarían a la salvación eterna. Primero, reflexionando en el texto que acabamos de leer, me surge a mí una pregunta y creo que debiera hacérsela a usted también. En esta parábola, en esta enseñanza, Jesús estaba enseñando que nosotros somos salvos por obras, o se refiere a algo más. Repito, en esta enseñanza, el texto que acabamos de leer, está Jesús enseñando que nosotros somos salvos por obras, o se refiere a algo más. Entonces, Primera de Corintios capítulo 13 verso 3 dice que si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay que hacer buenas obras, pero aquí está diciendo que si usted hace buenas obras de tal manera que vende todos sus bienes y los reparte a los pobres, pero no tiene amor, no le sirvió de nada. Entonces Jesús está enseñando algo más, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. También dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia dice claramente que las obras no salvan, que no somos salvos por obras, sino que por gracia somos salvos. Si usted y yo pudiéramos ser salvos por obras, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. Y por eso dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo que haga siempre el bien y nunca peque. Entonces, si el pecado nos destituye de la gloria de Dios, y un solo pecado nos destituye de la gloria de Dios, no hay suficientes buenas obras que nos compren la salvación. Usted no puede comprar la salvación con buenas obras, ni yo tampoco. Ninguno de nosotros podemos comprar la salvación. Por eso dice, porque por gracia soy salvo. Por gracia significa que ni usted ni yo lo merecíamos. Entonces yo leo que el que obra, en Romanos capítulo 4 versos 4 y 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, al que obra queriendo salvarse por él mismo, sus obras no le cuentan como gracia, sino como deuda. En otras palabras, sale debiendo más. Y lo interesante es que añade el siguiente párrafo. Eso lo entiendo, pero el siguiente me vuela la tapa de los sesos, porque dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces eso me lleva al versículo 10 de Efesios 2:8. O sea, está en Efesios 2:8, 9 y 10. Y cuando lee el versículo 9 dice, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero el verso 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el verso anterior
Efesios 2:9 acaba de decir que no por obras, pero el verso 10 dice que fuiste creado para buenas obras. No eres salvo por obras, pero eres salvo para buenas obras. Pero ¿a qué buenas obras se refiere? Y termino aclarándote el misterio de la salvación de obras y no por fe, pero para buenas obras. Y es con un dicho simple que me inventé buscándole y dándole vueltas a este asunto. Y este dicho, esta sentencia dice así: que somos salvos por fe, no por obras, porque las obras no salvan, pero los salvos sí obran, pero no obran para salvarse, sino que obran porque son salvos. Repito, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer. ¿Usted le puede dar de comer a Cristo ahorita? La respuesta es sí, pastor. De acuerdo a las escrituras, yo le puedo dar de comer a Cristo cuando yo veo a Cristo en alguien más. En alguien más que tiene hambre y que es mi hermano. Y si yo le doy de comer a él, como él está en Cristo y Cristo está en él, no solo le di de comer a mi hermano, le di de comer a Cristo. Porque lo que está diciendo es que cuando alguien padece en la iglesia o fuera de la iglesia y en esa persona está Cristo, lo que esa persona sufre, lo sufre Cristo. Entonces él dijo: por cuanto tuve hambre y me disteis de comer. ¿A qué se refiere Jesús con esta expresión? Se refiere no solamente al alimento físico, hermanos, se refiere al alimento espiritual. Lo que el mundo allá afuera necesita no es alimento físico. Lo que el mundo allá afuera necesita es alimento espiritual. Necesitan el pan vivo que descendió del cielo. Necesitan a Cristo Jesús. Cuando usted lleva el evangelio y usted no se lo calla, y usted tiene en su corazón a Cristo, tiene pan. Si usted tiene a Cristo, usted tiene el pan vivo que descendió del cielo. Una iglesia que tiene a Cristo tiene pan, tiene el mejor pan, el pan que cuando se come de ese pan no hay hambre nunca más, porque es el único pan verdadero que nos sacia. La presencia de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso, y en Mateo 24:45 él dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Escuche bien. Jesús enseñó que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, dejó a un siervo encargado para que le dé a los de su casa alimento a tiempo. Dice: pero cuando venga ese señor, ¿quién será ese siervo? ¿Quién será ese siervo? Escúcheme bien. ¿Quién de ustedes? ¿Quién pudiera decir: heme aquí, Señor? ¿Quién será ese siervo fiel y prudente al cual su señor le halle dando el alimento, el pan a sus consiervos a tiempo? ¿A quién le estás predicando? Teniendo el pan y dejando morir a los que están a tu lado. Hello. Es que muchos solo ven lo físico, no ven lo espiritual. En el mundo espiritual hay miles y millones que se están muriendo de inanición espiritual. Ellos no necesitan una religión, ellos necesitan a Cristo. Es que entiéndeme, esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con llenar iglesias, tiene que ver con salvación, con liberación, con restauración, con un nuevo nacimiento, con comer del pan vivo, con cambiar vidas, con escribir su nombre en el libro de la vida. Oídme bien y comed del bien. Come la palabra de Dios, come de Cristo,
come de la gracia de Él, del amor de Él, de la misericordia de Él, de la bendición de Él. Entiende que en Cristo estás súper, recontra, archi, hiper, mega, plus bendecido. Entiende que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con Cristo lo tienes todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Si tienes a Cristo, come de Cristo, come de su fe, come de su gracia, come de su amor, come de su misericordia, come de sus promesas. Y decir: yo tengo que hablar de Cristo y compartir el pan vivo que descendió del cielo, porque hay alguien que lo necesita. Y yo te digo, no es uno, no son dos, son millones los que necesitan. Y Dios los preparó de antemano cerca de ti para que tú vengas y les des del pan vivo que descendió del cielo. Hay alguien cerca de ti que necesita a Cristo. Hay alguien cerca de ti que necesita el pan vivo. Y un día el Señor te va a decir: venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Entrad al reino eterno preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios te va a dar amplia entrada porque eres un siervo fiel y prudente.